¿Has considerado que la tentación de Satanás no solo representa un desafío personal, sino también una estrategia para alejarnos del plan de Dios? En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sean sobrios y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Este pasaje nos revela que la tentación no es un evento fortuito, sino un ataque intencionado contra nuestra fe. Hoy exploraremos cómo el enemigo intenta infiltrarse en nuestras vidas y, lo más importante, cómo podemos resistir con la fuerza que Dios nos concede. Aprenderás a identificar sus tácticas y descubrirás cómo la palabra de Dios se convierte en nuestra defensa más poderosa. Si alguna vez te has sentido atrapado en luchas espirituales, este mensaje es para ti. Prepárate para fortalecer tu caminar con Cristo y enfrentar las tentaciones con valentía y fe. Javier era un joven profesional con una carrera prometedora en el mundo de los negocios. Desde el exterior parecía tenerlo todo: un buen empleo, reconocimiento y un futuro lleno de oportunidades. Sin embargo, en su vida privada, Javier enfrentaba una lucha constante con la tentación. La presión del éxito lo llevó a tomar decisiones cuestionables, comprometiendo su integridad y alejándose del propósito que Dios tenía para él. La ambición y el deseo de aceptación lo atraparon en un ciclo de mentiras y manipulación que, aunque inicialmente parecía inofensivo, pronto comenzaron a cobrar factura en su vida espiritual y emocional. Un día, mientras se enfrentaba a las consecuencias de una decisión deshonesta que puso en peligro su trabajo, un amigo cercano lo invitó a una conferencia sobre la lucha contra la tentación. Aunque escéptico al principio, Javier decidió asistir. Durante la conferencia escuchó el pasaje de 1 Corintios 10:13. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida para que puedan resistir. Estas palabras resonaron profundamente en su corazón, haciéndolo reflexionar sobre su vida y las oportunidades que había ignorado para escapar de las tentaciones que enfrentaba. Después de la conferencia, Javier tomó una decisión radical: rendir su vida a Dios y buscar su guía en cada aspecto de su vida. Empezó a leer la Biblia diariamente y el pasaje de Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, se convirtió en su lema. Buscó apoyo en una comunidad de fe, donde encontró mentores que lo ayudaron a fortalecer su carácter y rendirse completamente a la voluntad de Dios. Con el tiempo, Javier comenzó a experimentar una transformación completa. Las decisiones impulsadas por la ambición y la aprobación de los demás fueron reemplazadas por una vida de integridad y dependencia en Dios. Aprendió a identificar las trampas sutiles del enemigo y a enfrentarlas con la palabra de Dios y la oración. Incluso tuvo la oportunidad de compartir su testimonio en su lugar de trabajo, impactando positivamente a sus colegas y ayudándolos a reflexionar sobre la importancia de la integridad y la fe. Hoy, Javier es un líder en su comunidad y un testimonio vivo de cómo Dios puede usar nuestras luchas para su gloria. Su historia es un recordatorio de que la tentación no tiene la última palabra. En Cristo siempre hay esperanza, restauración y victoria. Javier dice: la tentación no define quién soy, la gracia de Dios lo hace. Él me dio la fuerza para resistir y ahora puedo vivir en libertad y propósito. Desde los tiempos del Edén, la tentación ha sido una herramienta clave del enemigo para apartar a la humanidad de la voluntad de Dios. La serpiente engañó a Eva con una simple pero astuta pregunta: ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. En esas palabras sembró confusión y desconfianza hacia el carácter de Dios, provocando la primera gran caída de la humanidad. Esta historia no es solo un relato antiguo, refleja la naturaleza constante de la tentación. Satanás rara vez usa amenazas abiertas, prefiere una invitación sutil, algo que parece inofensivo o incluso atractivo. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Esta capacidad de disfrazar sus intenciones hace que sus ataques sean engañosamente peligrosos. Incluso los más fuertes espiritualmente enfrentan tentaciones. Jesús,
después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Durante 40 días, enfrentó ofertas que apelaban a su humanidad: convertir piedras en pan, demostrar su poder y recibir todos los reinos del mundo. Pero Jesús respondió con la Escritura en cada ocasión, mostrando que la resistencia no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra fe en la verdad de Dios. Hoy, las tentaciones se presentan de maneras contemporáneas: ambición desmedida, búsqueda de aprobación a cualquier costo, o deseos que compiten con la voluntad divina. Proverbios 14:12 nos recuerda: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La habilidad del enemigo para disfrazar sus ofertas las hace especialmente peligrosas. Una de sus mayores trampas es hacernos creer que somos inmunes a sus engaños. Pedro, quien caminó con Jesús y fue testigo de sus milagros, también cayó en esta trampa al negar a Jesús 3 veces. Mateo 26, 33, 34. Este episodio nos muestra nuestra fragilidad humana y la astucia del enemigo para atacar en momentos de debilidad o exceso de confianza. La tentación también puede manifestarse a través de circunstancias externas o personas cercanas. Job, un hombre justo e íntegro, perdió todo en un solo día: familia, bienes y salud. A pesar de ello, respondió: ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Job 2:10. Su historia enseña que la tentación no siempre busca que pequemos directamente, sino también destruir nuestra confianza en Dios. Las pruebas espirituales suelen intensificarse cuando decidimos buscar más de Dios. Nehemías, mientras lideraba la reconstrucción del muro de Jerusalén, enfrentó constantes ataques de sus enemigos. Su respuesta fue firme: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6:3. Esta actitud nos inspira a reconocer que nuestra misión es demasiado importante para ser interrumpida. La palabra de Dios es nuestra espada espiritual. Efesios 6:17 la describe como la espada del Espíritu. Memorizar y meditar en las Escrituras nos prepara para enfrentar la tentación con sabiduría. José, enfrentado a la seducción de la esposa de Potifar, huyó diciendo: ¿cómo podría yo pecar contra Dios? Génesis 39:9. Este acto de fidelidad nos recuerda que resistir la tentación es un acto de adoración y lealtad. Dios promete que nunca estaremos solos en la lucha. 1 Corintios 10:13. Nos asegura que no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir y que siempre habrá una salida. Santiago 1:12 declara: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada vez que vencemos la tentación, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. La lucha contra la tentación no es solo personal, es una declaración de victoria en Cristo. Romanos 8:38-39 afirma: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta certeza nos fortalece en medio de cada prueba, recordándonos que la victoria ya ha sido ganada. Cada vez que enfrentamos la tentación, tenemos la oportunidad de demostrar nuestra confianza en Dios y reafirmar nuestra fidelidad a su plan. Sin embargo, el enemigo es persistente y busca nuestras áreas de mayor vulnerabilidad. Su estrategia incluye sembrar dudas, explotar nuestros deseos y presentarnos alternativas aparentemente más fáciles o inmediatas que van en contra de la voluntad divina. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida del rey David. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, sucumbió a la tentación al observar a Betsabé desde su azotea. Lo que comenzó como una mirada se transformó en un deseo que lo llevó al adulterio y luego al asesinato. En 2 Samuel 12, el profeta Natán confronta a David, revelándole las graves consecuencias de su pecado. Aunque David se arrepintió sinceramente, las repercusiones afectaron su familia y su reino. Esta historia nos enseña que nadie está exento de caer y que las tentaciones, aunque parezcan momentáneas, pueden tener consecuencias duraderas.
Por otro lado, la tentación también puede venir disfrazada de oportunidad. En la historia de Esaú, por satisfacer un hambre temporal, vendió su primogenitura, un derecho espiritual de gran valor. Génesis 25:34 dice: así menospreció Esaú su primogenitura. Este relato nos recuerda que la tentación siempre busca que intercambiemos lo eterno por lo temporal, lo valioso por lo trivial. El apóstol Pablo describe la lucha interna contra la tentación en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero también nos da esperanza al declarar en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Esto nos recuerda que la victoria sobre la tentación no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia y el poder de Cristo. La oración es una herramienta crucial para enfrentar la tentación. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, enfrentó la tentación de evitar la cruz. En Mateo 26:39, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este acto de sumisión total a la voluntad de Dios nos enseña que la clave para vencer la tentación está en rendirnos completamente a Él. Además, la comunidad de fe juega un papel esencial en esta lucha. Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes y oramos juntos, encontramos fortaleza y rendición de cuentas. Santiago 5:16 nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Este acto de vulnerabilidad nos ayuda a vencer la tentación, ya que saca a la luz las áreas donde el enemigo intenta operar en la oscuridad. Resistir la tentación no es solo una batalla momentánea, sino una decisión diaria de caminar en santidad. Hebreos 12:1 nos anima: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este llamado a la disciplina y el enfoque nos recuerda que la vida cristiana es un proceso continuo de transformación. Por último, la Escritura nos asegura que aunque la tentación sea persistente, Dios nos equipa para superarla. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un ancla en medio de cualquier tormenta, recordándonos que Dios está de nuestro lado. Cada victoria sobre la tentación es un testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Mientras caminamos con Él, enfrentaremos pruebas, pero podemos tener la certeza de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La tentación puede ser fuerte, pero su gracia es infinitamente mayor. La tentación no solo busca alejarnos de Dios, sino también instalar dudas sobre su carácter y propósito. Desde el principio, Satanás ha usado la estrategia de sembrar incertidumbre. En Génesis 3:4-5, la serpiente le dijo a Eva: no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Estas palabras no solo cuestionaron el mandato de Dios, sino también su bondad y fidelidad. Del mismo modo, hoy enfrentamos tentaciones que intentan distorsionar nuestra percepción de quién es Dios y lo que Él desea para nosotros. Sin embargo, cada tentación que enfrentamos es también una oportunidad para fortalecernos espiritualmente. Santiago 1:2-4 nos anima: hermanos míos, considérenlo como un gran gozo cuando enfrenten diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Esta perspectiva nos recuerda que, aunque la tentación sea difícil, puede ser usada por Dios para madurar nuestra fe. Un ejemplo poderoso de resistencia frente a la tentación lo encontramos en José. En Génesis 39, la esposa de Potifar intentó seducirlo repetidamente. José no solo rechazó sus avances, sino que también huyó, declarando: ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar así contra Dios? Génesis 39:9. Su decisión fue guiada no por temor al hombre,
sino por reverencia a Dios. Este relato nos enseña que a veces la mejor manera de enfrentar la tentación no es resistirla directamente, sino huir de ella, como también nos instruye 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Otro ejemplo bíblico clave es el del pueblo de Israel en el desierto. Tras ser liberados de Egipto, enfrentaron la tentación de dudar de la provisión de Dios. En Números 11:4-6 se quejaron diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora tenemos seca el alma. No hay nada, excepto este maná que ven nuestros ojos. Este descontento hacia el sustento de Dios es un recordatorio de cuán fácil es despreciar sus bendiciones cuando nos enfrentamos a dificultades. A pesar de sus fallas, Dios no abandonó a su pueblo. Esta verdad nos da esperanza. Aunque caigamos en la tentación, la gracia de Dios está disponible para levantarnos. Proverbios 24:16 nos asegura: el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Este versículo no glorifica el fracaso, sino el poder de Dios para restaurarnos cada vez que regresamos a Él con un corazón arrepentido. Pedro es otro ejemplo notable. Tras negar a Jesús 3 veces, pudo haber sido consumido por la culpa y el remordimiento, pero Jesús, en su gracia, lo buscó y lo restauró. En Juan 21:15-17, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, no para humillarlo, sino para reafirmar su llamado: apacienta mis ovejas. Este acto de restauración no solo sanó el corazón de Pedro, sino que también lo equipó para liderar la iglesia con valentía y fe. En última instancia, la tentación nos desafía a elegir entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Este conflicto interno es descrito en Santiago 1:14-15. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Pero Dios nos ha dado herramientas poderosas para enfrentar estas batallas: su palabra, la oración y la comunidad de fe. La palabra de Dios no solo es una guía, sino también nuestra arma más efectiva contra las mentiras del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, cada respuesta que dio comenzó con: escrito está. Mateo 4:4, 4:7, 4:10. Esto nos enseña que conocer y meditar en las Escrituras nos da la fortaleza para enfrentar cualquier prueba. Salmo 119:11 declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este acto de internalizar la palabra de Dios nos equipa para resistir incluso las tentaciones más difíciles. Además, la oración nos conecta directamente con Dios, nuestra fuente de fortaleza. En Mateo 6:13, Jesús enseñó a orar diciendo: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Este ruego es un reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios para vencer las pruebas. Finalmente, la comunidad de fe nos sostiene en nuestras luchas. Hebreos 10:24-25 nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Caminar juntos como cuerpo de Cristo nos da fortaleza y nos protege de las estrategias del enemigo, quien busca aislarnos para debilitarnos. En esta batalla diaria contra la tentación, recordemos que no caminamos solos. Cada desafío es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para depender de su fuerza y para testificar de su fidelidad. La victoria no radica en nuestra perfección, sino en nuestra disposición a confiar en Él y levantarnos cuando caemos. Que cada tentación sea un recordatorio de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hoy te animo a vivir con esta certeza. No importa cuán grandes sean las pruebas, el poder de Dios siempre será suficiente. Sal de este lugar decidido a enfrentar cada tentación con fe, sabiendo que en Cristo ya hemos sido hechos más que vencedores. El llamado es claro y la gracia de Dios es abundante. Ahora es nuestro turno de caminar en su victoria.